y algunas de ellas, la buena parte en revistas blanco y negro. Y mi sueño era poder verlos a estos deportistas y compartir con ellos y estar en el mismo escenario de los atletas que yo veía en esas revistas. Idealicé una carrera atlética tomando en cuenta hoy lo que entonces no veía. De haberlo visto entonces me había frenado seguramente, porque no tenía ni las aptitudes físicas ni capacidad atlética para poder creer que ese sueño lo podía llegar a ser realidad. Pero en mi inconsciente llegué a entender que podía ser mejor de lo que yo mismo me veía hacia el espejo, de que podía, entregándome con esa pasión día con día, entrenando para prepararme y poder conseguir objetivos, que podía llegar a ser mejor atleta del que seguro muchos veían en mí. Todos veían lo que yo no podía ver en ese momento, que era un atleta lento, poco fuerte, no quiero decir débil, pero poco fuerte, con pocas, insisto, aptitudes atléticas, pero nadie encontraba otro con mayor pasión que la que yo entregaba en cada entrenamiento para poderme preparar. Llegué, como dijo Manuel, al récord nacional de mi país. Eso me llevó a representar a El Salvador internacionalmente. Estuve en campeonatos del mundo de atletismo, pero todo comenzaba con un niño apasionado. Con esa pasión llegué un día a tocar las puertas del canal de televisión en El Salvador con 14, 15 años, el canal que transmitía regularmente el deporte en el país, y llegué con la intención única de ofrecer mis conocimientos e información que había recabado por el interés apasionado por el deporte, para que ellos lo pudieran utilizar en su transmisión de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Yo tenía idealizada la carrera atlética en función de la figura de un deportista inglés, Daley Thompson, que había ganado los Juegos Olímpicos de Moscú y Los Ángeles 84, la prueba del decatlón en Moscú 80 y Los Ángeles 84. ¿Por qué me había idealizado que quería llegar a ser como él? Porque Daley Thompson competía en un evento de 10 disciplinas distintas dentro del atletismo, 5 disciplinas en una mañana o en un día, 5 disciplinas en el segundo día. Y en consecuencia, yo pensaba, bueno, si mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, qué mejor evento que aquel que me tiene dentro del Estadio Olímpico durante 2 días. Entonces pensé que era bueno en decatlón, o que podría llegar a ser bueno en el decatlón. Y me idealicé detrás de la figura de Daley Thompson porque era el mejor en ese momento. Y entrenaba los 10 eventos, en ninguno de ellos era bueno, en ninguno. En el que más o menos destacaba era el lanzamiento de jabalina, pero era más o menos destacable. Tampoco era un superdotado en la prueba, ni mucho menos, pero me entrenaba como que si podría en realidad alcanzar ese gran objetivo, idealizando un posicionamiento que seguro no, mis aptitudes atléticas, insisto, no estaban desarrolladas para lograr. Pero la idealización de aquello me llevó a entrenarme con muchísima pasión y a entregarme también a conocer sobre mi deporte. Recabé recortes de periódico, cuantas revistas me encontraba en el camino, las tomaba y recortaba las anotaciones olímpicas o atléticas de esa revista. Armé un álbum, hice un álbum bastante grande con recortes de periódico que fui guardando desde los Juegos de Los Ángeles 84 hasta Seúl 88, cuando toqué la puerta de este canal de televisión y les dije que tenía este cúmulo de información como que si fuese un Google en un álbum de recortes. Acá podemos encontrar toda la información olímpica de los últimos 4 años, les dije. Y me abrieron la puerta para asistirles en la producción de aquellos Juegos Olímpicos, y ahí conocí la televisión. Y la televisión y su matrimonio con el deporte me adoptaron y me convertí a partir de entonces en un hijo de ese matrimonio, porque entendí que podía ver más allá de lo que la tele me mostraba, que era lo que estaba detrás de cámara, las señales que quizás al productor general no le interesaban, salieran al aire en toda la televisión nacional, pues yo alcanzaba a verlas. La televisión seguramente se interesa muchísimo más por aquello que llama la atención. Obviamente, finales, sobre todo. La final de 100 metros, pues eso obviamente va a salir en televisión. A mí me interesaban las eliminatorias.
ahí donde competían atletas de nuestros países regularmente y que no suelen superar instancias de primera o segunda ronda. Pues eso es lo que yo quería ver y eso es lo que me permitió aquella oportunidad, ver detrás de las cámaras, encontrar áreas que yo no conocía encontré en ese momento. Por eso les digo que en ese principio de mi carrera vi lo que yo hago ahora, pero sin pensar que lo haría en un momento, nada más pensando que era un lugar en el cual volcar mi pasión por los deportes. Y así encontré la televisión. Seguí con el sueño de ser deportista, me dediqué al lanzamiento de jabalina, al final llegué a conseguir que la pasión se encontrara con las aptitudes o desarrollara las aptitudes atléticas. Me abrieron la puerta del equipo de atletismo de mi universidad, no por ser ni rápido, ni fuerte, ni siquiera bueno en lanzamiento de jabalina en aquel momento, sino por ser apasionado. El entrenador Juan de la Garza, mexicano, que ganó medallas en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, también en lanzamiento de jabalina, cuando yo llego a saludarle, yo conozco su currículum, su historia, su carrera, porque ya sabía quién era, y él me ve y dice, pero tengo 6 que son mejores que ti. Y cuando ve que los 6 que son mejores de lo que yo era en ese momento, no conocían nada de la carrera del entrenador, él te dijo, bueno, acá tengo a alguien cuando menos interesado en lo que hace. Sabía no solamente la carrera de él, conocía cuáles habían sido los récords, los resultados de las competencias atléticas más importantes, los campeonatos del mundo, los campeonatos panamericanos, Juegos Olímpicos, ni se diga. Y bueno, él encontró que había alguien apasionado por el deporte. Dijo, con el tiempo entendí cuál era el gran mensaje del que me abriera la puerta en ese momento, es que no se puede desarrollar pasión, no se puede enseñar la pasión cuando ya se trae. Y no se puede enseñarle a alguien que no tiene pasión por lo que hace, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a correr 5 kilómetros cuando lo que menos tiene es oxígeno para correr o ganas, pero la pasión te levanta a las 6 de la mañana para ir a entrenarte. Y que eso cuando se trae se tiene que aprovechar. Él lo vio y vio en mi persona a alguien al que le podía decir que se tenía que levantar un sábado a las 6 de la mañana para irse a entrenar, cuando el viernes, obviamente en universidad, regularmente lo que menos se hace es dormir. Pues yo por la pasión me iba a dormir más temprano que el resto y llegaba, cierto, con algo de desvelo, pero a las 6 de la mañana estaba ahí, entrenándome. Esa pasión del niño que coleccionaba recortes de periódico, que se lo llevó a un canal de televisión, que tocó las puertas de una universidad que compite por títulos nacionales en los Estados Unidos y de la cual cuando entré era el último en la fila, pues por la pasión me fue llevando mi entrenador a sacrificios que yo ni siquiera entendía que eran tales, porque para mí no era sacrificio, era nada más. Y seguro ustedes se pueden relacionar con todo esto, deportistas que buscan el más alto de los rendimientos. No son sacrificios cuando no te cuesta despertarte porque sabes que el sueño es más grande, el sueño que tenés por llegar a ese lugar de escenario deportivo es mucho más grande que el sueño que podés tener de quedarte en la cama y seguir durmiendo. Y eso vio mi entrenador en algún momento hasta que en el último año de mi universidad, entrando a mi último año, el entrenador principal me llama a su oficina y me ofreció una beca deportiva para terminar mis estudios sin que mis papás tuviesen que pagar más por la universidad, porque ya me convertía en un atleta lo suficientemente bueno, como no me lo hacían por una cuestión solidaria o de empatía, lo hacían porque les servía mi actuación para la consecución de puntos que nos podría posicionar como equipo en la competencia del Campeonato Nacional Universitario. Y ese fue uno de los mayores premios de mi vida. 5 o 4 años antes jamás me habría pensado yo ser uno de los integrantes del equipo que iba a competir por un campeonato nacional. Y eso lo conseguí por la misma pasión. Seguí buscando ese sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, distintas cosas pasaron en el camino, lesiones sobre todo, y las lesiones cuando cayeron antes de los Juegos Panamericanos del 99 en Winnipeg,
ya me encontré en esa encrucijada en la que muchos también se habrán encontrado en algún momento y si no, habrá que asumir que es una realidad y les va a pasar, porque esa es la realidad. Vivimos de un sueño, lo idealizamos que este sueño nos puede llegar a posicionarnos en un lugar diferente del que estamos, que es al final la definición del éxito. El éxito es cuánto cambia tu satisfacción interior, tu paz interior y tu ser después de haber entregado un esfuerzo que al final te posiciona en un lugar distinto al que estabas antes de comenzar ese esfuerzo. Esa es la medida del éxito. Si uno termina por ser mejor de lo que era, entregando todo lo que uno puede dar para la consecución de un esfuerzo y te encontrás en una posición distinta a la que estabas, mejor obviamente, de la que estabas cuando comenzaste todo eso, pues uno se puede llegar a considerar exitoso, aunque el entorno y los de afuera vean que se ha fracasado. Pues mi gran objetivo era llegar a unos Juegos Olímpicos y no llegué. La medida, creo, genérica de muchas sociedades invitarían a creer que fracasé en ese intento. Y no, porque yo cuando llegué a la decisión o tomé la decisión de ya no entrenar más, algo para lo que no me habían preparado y para lo que yo no estaba preparado tampoco, en ese momento me encontré en preguntarme si en realidad había dado todo lo que podía dar por estar en unos Juegos Olímpicos y si lo que venía en el día de mañana sería entregar aún más de lo que di. Y no me iba a hacer justicia si me quedaba entregando menos, que era lo que se avecinaba, tener que entregar menos de lo que había dado, porque tenía que entrar ya en una fuerza laboral que me impedía el poder entregarme como yo quería. Y tomé esa decisión al final, una de la que no me arrepiento, no digo evidentemente, pero miro atrás y digo, llegué hasta donde pude llegar como deportista, aunque nadie nos entrene para dejar de entrenar, si se entiende. Entrenamos para competir, entrenamos para ganar, entrenamos todos los días en esto que pensamos y que muchos ven como sacrificio, pero que nosotros no creemos, y digo nosotros deportistas, creemos fielmente que no es un sacrificio, sino es nada más el placer de poder llegar día con día a dar todo lo que uno tiene para poder modificar nuestra posición, ser exitosos y al final lograr objetivos. Nos entrenamos para todo esto, nunca nos entrenamos, y esto lo tenemos que asumir como propio y no dejarle la responsabilidad a nadie, nunca nos entrenamos para dejar de entrenar y para dejar de ser deportistas. Por los caminos que se cruzan, y uno podría decir que es suerte, pero en realidad fue una oportunidad en el momento justo. Yo mandé currículums a un montón de lugares porque quería seguir trabajando en el ámbito deportivo una vez y terminara mi carrera deportiva. Y uno de esos lugares terminó siendo ESPN, que abrió una carta. Imagínense, ahora uno manda un currículum y lo que manda es un video de 3 o 4 minutos en un correo electrónico que le llega al buzón de la persona que puede llegar a tomar la decisión. Bueno, en nuestras épocas, Manuel, para que no sea un poco más joven que uno, en nuestras épocas, esto de los currículums, yo lo escribí eso sí era una computadora, pero lo escribí en un papel, doblé el papel, lo metí en un sobre, lo sellé el sobre, le puse una estampilla y puse 15 currículums en el correo para que se fueran y le llegaran a alguien a su escritorio y esta persona en su escritorio tuviese la voluntad por interesarse para ver qué había dentro de ese sobre, cortarlo, abrir el papel, verlo. Bueno, todo este proceso pasó en el escritorio de alguien en ESPN que abrió el currículum y consideró que era el número de teléfono que estaba por debajo de ese currículum digno de tomarlo, hacer la llamada y entablar una comunicación que al final, como les decía, me terminó encontrando en el lugar en el que estuve en algún momento en el principio de todo, en un canal de televisión, porque lo que quería era seguir haciendo lo que a mí me apasiona. A ustedes o a cualquiera, cada uno tiene que hacer su propio examen de conciencia y
determinar qué es lo que verdaderamente les apasiona. Porque aquello que no tiene sustituto es justamente esa virtud. Y tampoco se puede enseñar, no te la venden en la farmacia. Es muy difícil que llegue en el salón de clases, aunque mucha virtud, si puede ser así inyectado por algún maestro, mucha virtud va a tener el maestro para que desde su pasión pedagógica, esta persona te pueda transmitir la pasión por hacer algo más. Si no lo encuentras tú mismo, es muy difícil que alguien te lo transmita. Pero cuando lo hacen, hay que quitarse el sombrero por la persona que lo hace, porque verdaderamente ha logrado contagiarte con esa pasión. Bueno, si algo es contagioso, sí, es el ir a buscar aquello que te apasiona, que te inviten a ir a buscar aquello por lo que te apasiona. Pero solamente aquella persona que lo está buscando lo podrá encontrar. Cada uno va a tener que verse al espejo y decir, bueno, ¿qué es aquello que verdaderamente yo disfruto hacer y que quisiera hacer una vez y deje de entrenarme para competir en un escenario deportivo? Fernando, tú tocaste un punto vital. La edad. Y es, tú tenías un sueño y ese sueño pudiéramos decir que no lo lograste, que era llegar a unos Juegos Olímpicos. Cuando nosotros creamos Creso, precisamente fue con esa filosofía. La mayoría de los atletas no logran sus sueños. Y nosotros que estamos es creando sueños olímpicos, pero a la vez preparándolo académicamente para que cuando no lo logren, tengan la preparación precisamente que le permita tener otra pasión, la pasión laboral, y poder seguir produciendo. ¿Cómo influyó en ti estar preparado para, al momento de tomar la decisión de no seguir con el sueño olímpico, poder encauzar la otra pasión? Ya había desde muy temprano, Manny, y esto creo, lo enfatizo porque creo que nadie debe en momentos como los de ahora y que nos han acercado mucho más que distanciado, por mucho que es recomendable siempre el distanciamiento social y el distanciamiento de seguridad, ahora todos estas palabras que se han convertido casi en común denominador del léxico diario de esta realidad que vivimos, se han quedado instaladas así y por ello nos hemos acostumbrado a pronunciarlas sin muchas veces plantearnos qué significa en realidad. Lo del distanciamiento es ya casi un mito porque ahora nosotros estamos más cercanos que nunca, ¿no? Me hicieron viajar a República Dominicana virtualmente. Sí. En enero lo voy a agradecer si es presencial porque va a ser más calorcito. Pero ya llegaremos a cruzar ese puente cuando ese puente llegue. Pero luego también nos hemos instalado con muchas palabras como la resiliencia, que ciertamente es una que desconocía antes de todo esto, y esta de mostrar fuerza en momentos de apremio y tratar de sacar lo mejor de uno mismo cuando las cartas no están dadas de la mejor forma. Otra que no comparto del todo es que hay que reinventarse en estos momentos. Y lo traigo porque en su momento, cuando yo pensé y tomé la determinación ya de parar la búsqueda de ese sueño olímpico para comenzar por la búsqueda de otro sueño, no era un proceso de reinvención. Fernando Palomo en ese momento tenía 28 años, 27 años de edad, y en ese momento ya era la construcción de los años que previo a esa decisión yo había forjado. En consecuencia, no podía inventar otra persona. Tenía que enfocar lo que antes había conocido hacia otro destino, cambiar el foco, regular la lente y encontrar otro destino hacia cuál apuntar y sobre el cual empezar a dar pasos. Entonces, no es ese momento una reinvención, es cambiar el enfoque, porque somos producto de lo que hemos construido y a partir de lo que hemos construido de atletas tenaces, competidores, con hambre de triunfo, con deseos de superación, pues todo esto nada más se cambia de objetivo y se reenfoca, no se reinventa. En ese momento lo que hice fue cambiar el foco y encontrar que en mis inicios
yo había conocido algo que me apasionó muchísimo, que era ese matrimonio entre la tele y los deportes. Así que lo iba a ir a buscar para encontrar por lo menos la satisfacción de saber que di todo para saber si ese medio o ese lugar era el que iba a satisfacer mi pasión. Pero no me iba a quedar en el pensar qué pudo haber pasado. Sí, por lo menos lo intenté. Y caigo a esto. Yo había estudiado economía agrícola, estudié economía agrícola y mercadeo. Soy del Salvador. En El Salvador, pues, la agricultura es un rubro importantísimo para la economía, y en ese momento lo era todavía más, y pensaba en regresar a dedicarme a ello en El Salvador. Pero siempre desde pequeño, y que desde que conocí esto de la tele, supe que era algo que me encantaba hacer, y cuando regresé de estudiar en la universidad y seguí entrenando, pues empecé a trabajar, o seguía trabajando, pero más como hobby en el canal de televisión local en El Salvador, pero me fascinaba hacerlo. Entonces, cuando mandé los currículums, los mandé con la intención, obviamente, de encontrar un lugar en este medio. Y ESPN respondió de nuevo, pero yo, cuando responde ESPN, ya me habían encaminado, digamos, a la búsqueda de una carrera para la cual yo me había preparado académicamente. Y estaba muy contento en ese proceso, además. Pero llega la carta de ESPN en la que me ofrecen la oportunidad de trabajar en el canal, y llega un momento trascendental que creo define muchísimo, muchísimo lo que soy al final. Nunca me tiré de bungee ni de paracaídas ni nada de eso, pero siempre me gustaron las apuestas en las que uno puede llegar con seguridad y con los pies en la tierra a intentar algo al menos. Cuando ESPN me hace la oferta, yo insisto, tenía ya un camino trazado, y lo charlo con una persona importantísima en mi vida, el padre de mi esposa, de hoy mi esposa, mi suegro, pero no lo era en aquel momento, y él me dice: Fernando, intentalo, ¿y qué perdés? ¿Qué se pierde? Porque si no te vas a quedar después pensando, ¿y qué pudo ser si yo aceptaba esa oferta? Y era una oferta, insisto, segura, con los pies en la tierra, no era tirarme de paracaídas, ¿no? Existía ya una protección, digamos, y una certeza de que iba a haber una posibilidad justa, cuando menos, de probar y de probarme en esa industria y en ese nuevo reto. Y así tomé la decisión de comenzar algo por lo que yo seguro me habría preparado de igual forma para ir a buscar, pero que ahora se me presentaba en otras condiciones. Gracias. Vamos a darle paso a mi querido Andrés Agulla para que haga su función de co-host ahora conmigo, y les recuerdo a todos los invitados que están en el webinar que pueden hacer sus preguntas. Abajo ven lo que dice Q&A, y ustedes pueden ahí escribir sus preguntas en el Q&A, y Andrés o yo iremos haciendo las preguntas. Andrés. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo te va? Un abrazo grande, un saludo para don Felipe, un saludo para Fer. Quiero decirles que esta pasión que tiene Fer por los deportes olímpicos nos la ha contagiado a aquellos que estamos cerca de Fer. Mi pasión no ha sido la de ser un atleta, mi pasión ha sido siempre la de ser un periodista deportivo. Por un momento pensé que tú ibas a decir la pasión por venir a la República Dominicana. La tengo, esa la tengo, y vos la conocés mejor que nadie. No, pero me siento muy identificado con lo que dice Fer, y creo que es muy válido y que se puede, y que da para hablar muchísimo, que al final la pasión es el gran movilizador. Desde el punto de vista de atleta, como en algún momento, a mí lo que me movilizó siempre fue el periodismo deportivo, y uno no necesariamente se plantea el objetivo de ser el campeón olímpico. Yo nunca me planteé, cuando arranqué con esta pasión del periodismo deportivo, llegar a ESPN y ser un analista de ESPN. Mis objetivos eran: ¿cómo puedo ser mejor la semana que viene? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente trabajo? Y creo que tiene que ver con esto que está hablando Fer, y ahora vamos a responder algunas de las preguntas que ya están entrando. Y otro tema que tiene que ver con el objetivo de este webinar es: los medios estamos necesitando de las experiencias de los atletas, y los atletas cumplen cada vez más una función importante dentro de los medios. Y en los medios hay un lugar muy claro para el periodista, y hay muy claro para el atleta o para el ex atleta que nos comparta sus opiniones. Entonces, en esto de movilizar la pasión y qué buscar después de la vida como atleta, los medios
proponen y abren una puerta muy grande. Pero Fer, no te quito más tiempo y te voy a ir respondiendo algunas preguntas. Raúl dice, trabajó y luchó por lo que quiso, es digno de admirar y la decisión más difícil de un deportista es decidir retirarse. Uno siempre tiene en el alma que puede más, y quisiera que, bueno, aprovechando esto que nos dice Raúl, que nos cuentes tu proceso de sentir que tenés más, pero que al mismo tiempo estás cerrando una etapa que ha marcado tu vida. Y Raúl es un medallista centroamericano de Creso, retirado ya y ahora insertado en el mercado laboral de República Dominicana. Qué bueno, pues felicidades, Raúl, la verdad. Yo creo que puedo contar mi experiencia, puede ser relativa a la de muchos que ya han pasado por eso y puede llegar a servir, no digo como ejemplo, porque no tiene que servir de ejemplo de nadie, cada uno, insisto, tiene que tomar sus decisiones, pero sí puede, cuando menos, ser una guía de lo que otros han pasado, sin considerar que fui por mucho tiempo atleta de alta competencia, lo hice al punto de poder considerarme que habría llegado en buenas condiciones en Winnipeg 99 a quizá pelear hasta por una medalla en esos Juegos. Así estaba y en esas condiciones me encontraba, pero a principios del 99 sufrí una lesión que no era en ese momento tan grave, pero se fue deteriorando al punto que cuando tenía que tomar la decisión de operarme de la rodilla, ya el tiempo de recuperación no me permitía llegar en condiciones a Winnipeg. Asumí el riesgo, me operé en ese momento, empecé la rehabilitación y hay algo que hay veces uno va marcando en el calendario. Soy de mucha planificación, al punto que, bueno, yo habría clasificado para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, el Comité Olímpico Nacional no me lleva, pero esos Juegos Olímpicos habrían significado, ese año habría significado ya digamos, parteaguas en mi carrera, porque ese año me graduaba de la universidad, habría ido a los Juegos Olímpicos y en el 96 cumplía con 2 grandes objetivos. Entonces, nada, cerraban dos libros, el de atleta y el de estudiante, y me ponía a trabajar. Y ahí terminaba todo, porque ya no podía aspirar a nada más que ir a otros Juegos Olímpicos o a otro Mundial. Pero no fui en el 96 y seguí entrenándome para ir al 2000. Al 2000 podría haber llegado, pero con esta lesión lo que quiero explicarte es algo que muchas veces uno planifica y hay otras cosas que surgen, otras decisiones que surgen en el momento. Cuando hablaba de sacrificios, por ejemplo, y que los sacrificios son, o que la pasión esconde los sacrificios, que muchos ven desde afuera, uno ni se los encuentra, ni se los cruza en el camino, porque uno los hace porque está haciendo lo que le gusta. En el 99 sí yo ya sentía que me despertaba para hacer la terapia de recuperación y que levantarme era un sacrificio. Y ahí empecé a cuestionar si en realidad lo que yo estaba haciendo ya lo quería seguir haciendo. Y si prepararme para poder llegar in extremis, digamos, a estos Panamericanos de Winnipeg era en realidad algo que para mí merecía el esfuerzo que estaba haciendo. Y ese cuestionamiento me puso en el lugar en el que pensaba que no podía ser infiel a aquel niño que idealizó una carrera deportiva. Y ya estaba pensando que lo que hacía era sacrificarme y en realidad no estaba entregándome del todo hacia lo que hacía. En consecuencia, fue ese proceso que me llevó, incluso durante los Panamericanos del Winnipeg, que los trabajé como narrador, a pensar que yo ya no podía estar en condiciones de pensar que podía buscar ir siquiera a unos Juegos Olímpicos, porque ya lo que llevaba en consecuencia de preparación para ir a unos Juegos, yo ya no lo podía enfrentar con la pasión que se requiere. Y ahí dije que ya terminaba mi historia atlética. Y lo hice consciente, sin cuestionamiento alguno, porque lo estudié bastante, digamos, me hice ese examen de conciencia, al punto que cuando cerré esa página, empecé a buscar la siguiente, que fue justo un mes después de haber dicho, ya hasta acá llegué, un mes después es que mandé los currículums para buscar una oportunidad fuera. Ferry, y en esta evolución de aquel paso que das, y algo nos explicabas de cómo mandaste los currículums, hay una pregunta de Carlos Meléndez y es,
¿cómo pasás de todo este proceso y del atletismo a ser narrador y analista de fútbol? Porque obviamente tu pasión viene del atletismo y eso te lleva a los medios, pero después en esto de perseguir pasiones y continuar con los sueños, hay una transición a que te hace hoy narrador y analista de fútbol y que no tiene que ver tanto con lo que era en aquel momento un atleta que estaba generando una transición en su vida. Pues muy buena pregunta y muchos se la harán también porque dicen, bueno, ¿cómo parte del atletismo narrar fútbol? Hasta los críticos, aquellos a los que no les cae bien, te dicen, pues este es un atleta y hablando de fútbol. A mí el fútbol me gustó siempre, lo seguía sin estudiarlo, digamos, a profundidad, el juego en sí no lo estudiaba, pero sí me gustaba mucho verlo, conocer quiénes eran los protagonistas, verlo más allá de los mundiales, ver los torneos regularmente y leer sobre ese deporte, sobre el cual además existía muchísima más bibliografía e información que cualquier otro deporte en el momento en el que uno va creciendo. Yo por mucho que buscase cosas de atletismo, Juegos Olímpicos, en cada búsqueda me encontraba 10 cosas de fútbol y quizás una de atletismo. No quizás, y quizás me encontraba una de atletismo, ¿no? Después todo lo demás era fútbol. En consecuencia, terminé alimentando o alimentaba inconscientemente un conocimiento sobre fútbol y alimentaba así una pasión que sabía que tenía por el fútbol. Porque el fútbol sí, en mi país llegaba a las canchas a gritar y muchas veces, y muchas más veces, a llorar también por los resultados. Pero dicho esto, ya metido en la profesión de lleno, encontré que había un espacio para aprovechar y que yo veía que estaba siendo desaprovechado por quienes ocupaban sillas en ese lugar. Y empecé a trabajar para prepararme para que llegado el momento de que una silla se liberase, yo pudiese tomarla. Pero has trabajado en muchos otros deportes, en ESPN, creo que hasta golf también, ¿verdad, Fernando? Sí, fútbol americano y yo también. Empecé haciendo fútbol americano, cubrí golf durante 2 años en algún que otro, porque estaba metido en los noticieros y no sé, cubría golf y lo conocí. A ver, otra cosa es que te lleva la pasión, es a entregarte. A mí, yo tengo pasión por conocer todo lo que pueda conocer. Entonces, si me metes a mí a la Copa América de yachting o de vela, no conozco nada, pero si me vas a poner a trabajar en ello, me voy a tratar de consumir cuanta información tenga para poder conocer lo más posible. Competidor como soy, no quiero llegar al escenario y perder, quiero tener todas las herramientas para poder ganar. Y el primer torneo de golf que cubrí fue un Masters. Imagínate que nunca había estado en Augusta National, el campo donde se juega el Masters, y la primera vez que llegué, el martes, día previo a la competencia, yo cerraba los ojos y ya me imaginaba cómo eran los hoyos. Cuando llegué al campo, lo habría podido caminar por primera vez con los ojos cerrados prácticamente. Pero sí, llegué a cubrir varios deportes y obviamente en Juegos Olímpicos de repente te toca que un deporte que no cubrir regularmente, pero para el cual tenés que estar preparado. Fer, y con eso tiene que ver otra pregunta de Raúl y que nosotros la hacemos mucho en ver cómo el atleta llega cada vez más joven a un pico de rendimiento o el deporte mismo le pide una dedicación absoluta y tiene que ver cuán difícil o cómo haces para estudiar y entrenar un deporte de alto nivel, porque no todas las estructuras, sobre todo en otros países fuera de Estados Unidos, están preparados para que la universidad y el deporte vayan de la mano. En la mayoría de los países los deportes van por un club y la educación va por otro lado. Entonces, ¿cómo haces para cuando el deporte te exige más horas de entrenamiento, más horas de viaje, más horas de ir a competir, cómo haces para mantener un nivel de preparación que tenga que ver con una vida paralela, si se quiere, de prepararte para tu siguiente etapa? Sería, yo creo que incorrecto que yo dé la respuesta porque surgí en un ámbito en el que obviamente sos parte de un equipo atlético dentro de una cultura académica que entiende perfectamente la relevancia del deporte y de los atletas estudiantes en su propia sociedad universitaria. Sí podría sumar a esto nada más, no una respuesta a la pregunta, pero sí la inquietud a que las sociedades nuestras entiendan que para conseguir un gran logro deportivo
no es solamente un atleta es simplemente un eslabón de una cadena que tiene que estar unida y con suficiente fuerza en cada punto de unión como para que ese atleta esté bien arropado, cubierto y protegido. Lo mismo puede decirse de una familia que no entienda que el deporte o que con el deporte se puede llegar a trascender. En mi caso, creo que los eslabones estaban bien unidos y fuertes como para poder creer que tenía esa protección. Vos sabés que con eso tiene que ver la siguiente pregunta, que es de Avelino, y te interrumpo para asociar lo que nos estás diciendo, porque Avelino Cuadra dice, Fer dice, pasión esconde sacrificio, y uno de los mayores sacrificios en este mundo es el de la familia. Desde que un atleta debe abandonar su casa muy joven para prepararse, a vos te pasó, y él lo dice también, como comunicador que debe dedicar tanto tiempo a los medios, y la historia de tu vida te ha llevado a vivir lejos de tu país desde muy joven, y tu paso por Argentina, después por México, en Estados Unidos. ¿Algún truco para cumplir todo esto, dice Avelino, de el desarraigo y el dejar la familia en esto de perseguir tu pasión, ya sea el deporte o después en otra etapa de tu vida la parte profesional? Bueno, yo creo que pensar también que el éxito no es solo de uno, porque nada se consigue en solitario. Aquel que lo consiga solo es egoísta y está escondiendo todos aquellos que en algún momento tuvieron que sacrificar algo para que este logro del personaje en cuestión sea posible. Nadie consigue nada solo, en consecuencia, y nadie consigue cuando uno logra algo solo para él o ella. Se consigue para todos aquellos que tuvieron que ver en algún momento u otro y de alguna dimensión u otra en el desarrollo de la persona que está consiguiendo este éxito. Entonces, si hay algún truco, yo lo que me pongo a pensar es que cuando estaba fuera y cuando tenía que esperar a la noche para poder llamar en un horario donde las llamadas internacionales fuesen más baratas, la llamada hacia mi mamá o mi papá fuese que el resultado atlético que había tenido y por el que estaban esperando había sido bueno, o que les comentara sobre el resultado, porque lo que yo hacía también significaba para ellos una emoción y una noticia buena regularmente. Entonces lo que uno hace, lo hace por otros también. Y el triunfo de uno es el triunfo de otros. A ver, vamos, Fer, con un ping-pong y de preguntas y respuestas rápidas, y aprovecho para que vengan la mayor cantidad de preguntas, así en 10 minutos cerramos este espacio y le damos la oportunidad a la mayor cantidad de gente que quiera hacer preguntas. ¿Cuántos deportes podés narrar con la destreza y el dominio del fútbol? Pregunta Horacio. Ahora mismo, atletismo y fútbol. Natación. Yo sumo que con tiempo para prepararse podía narrar cualquier deporte. Bueno, nos pasó con el biatlón, por ejemplo, en unos Juegos Olímpicos de invierno. Tuvimos un mes más o menos de preparación, pero conocíamos los personajes y lo narramos. Sos tan competidor que también sabes narrar en inglés. Sí, pero también cuando me dieron la oportunidad, lo que les dije, ok, quieren que narre en inglés, nada más dame 2 semanas para prepararme. No lo puedo hacer mañana, pero si me das 2 semanas, te hago lo que quieras. Avelino, ¿quieres saber la historia del nos ponemos las pilas? Que es tu frase de cabecera cada vez que empezás un evento, tu transmisión de energía para iniciar ese evento se relaciona con esa frase, nos ponemos las pilas. Sí, la connotación quizás no viene por transmitir energía, sino por tratar de avivar a un productor que en ese momento estaba medio dormido. Me dio no sé qué frase pueden tener ustedes, Manny, en República Dominicana, que diga, bueno, va de avivar, ¿no? Sí. Sí, entonces, ponte la pila de una. Para nosotros, bueno, nos ponemos las pilas, o te pones las pilas, o ponete las pilas, una cosa así. Entonces, me dio un conteo en el momento en el que no me tenía que dar un conteo, y yo me lancé con toda la energía y me pararon porque no me correspondía, y agarré el talkback, que es la comunicación interna, y le dije al productor, nos ponemos las pilas, pero molesto, ¿no? Y nada, al día siguiente me lo hace ver y me dice, entonces, Fer, ¿nos ponemos las pilas? Y quedó. Nos dijimos eso durante unas 2 o 3 semanas, y el primer partido que me toca producir en la siguiente, o relatar en la siguiente temporada, es con él. Entonces arranca el partido y dije, nos ponemos las pilas. Me dijo, mira, tendría que quedarte como el arranque de los partidos, así que ahí quedó. Y así esto tiene que ver también con
con una puerta que se abre y que la dejaremos para otro momento, con la exigencia de trabajar en equipo. ¿Entendés? Cuando uno trabaja en equipo necesita que cada uno de los integrantes del equipo se ponga las pilas. Hay muchas preguntas, Fer, como la de Neyfi Cruz o como la de Martín Palacios, que básicamente piden recomendaciones para que el chico que persigue el sueño de ser un periodista deportivo. Pero que se pregunte por qué lo quiere hacer. Si lo querés hacer porque querés estar cerca de los deportistas, si querés estar en los escenarios más importantes, estás equivocado. Si lo querés hacer porque sos curioso y te gusta la información y te gusta comunicar la información y te gusta hablar de deportes con pasión, entonces creo que sí vas por el camino correcto, porque luego de esto lo vas a hacer con tanta pasión que lo harás tan bien que te reconocerán de tal manera que llegarás a los escenarios más importantes y que en consecuencia vas a estar con los mejores deportistas. Pero si lo ves porque querés estar con los mejores deportistas en los campeonatos del mundo, el camino no es el correcto. Johnny te saluda y te felicita, te agradece por compartir tus experiencias y felicitaciones por una exitosa carrera profesional y en la comunicación deportiva. Y ya vamos llegando al final, Manny, como para ir cerrando esta participación de Fer y como para que me parece la oportunidad que nos deje un mensaje, porque creo que hay un punto común en todo lo que ha hablado y que tiene que ver con su experiencia de deportista y con su experiencia profesional posterior, o al menos lo que me queda a mí, y es la pasión como el gran motor, al final de cuentas, y encontrar ese lugar que te moviliza desde la pasión. Y me parece que si no hay más preguntas, podemos dejar, Fer, como para que cierres con un mensaje de lo que significa este motor tan grande que se puede tomar en cada momento de tu vida, desde la de atleta a lo que viene el día después de tu participación como atleta. Creo que solo, bueno, antes de sumar los agradecimientos, obviamente, por la invitación, si algo es fundamental para encontrar lo que viene después en el camino de un deportista que ha trabajado y ha conocido buena parte de su vida entregada a la rutina de los entrenamientos en pos de la consecución de objetivos y de logros que lo posicionen a este atleta y a su país en lugares de relevancia, y que en algún momento hay que realizar que eso termina, porque es ineludible. Es algo a lo cual ni la mejor gambeta de Messi puede eludir, ni Messi puede gambetear el retiro, por ejemplo. Ni Pelé pudo gambetear el retiro. Eso llega. Y lo que hay que tener es suficiente inteligencia emocional para saber que terminado esto, por lo que llegamos a volcar pasión de tal manera que nos entregamos sin conocer sacrificios, hay algo más distinto, pero que nos puede también volcar pasión para entregarnos en persecución de metas y a donde podemos nosotros entregar nuestro espíritu competitivo. Hay que reconocer, primero y principal, qué es aquello que nos mueve. ¿Cuál es el motor? El motor es obviamente nuestra pasión, pero ¿qué es lo que cuál es el combustible que lo va a hacer mover? Y eso es lo que tenemos que buscar con total sinceridad, porque cualquier cosa que uno haga con pasión la puede hacer tan bien como para que sea una vida destacada y exitosa después de la vida deportiva. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por tus aprendizajes, por dejarnos este mensaje positivo a todos los atletas de Crecio y a toda la gente que nos está mirando de diferentes países que hemos recibido sus preguntas y sus mensajes. Hay una pregunta que yo no iba a hacer porque no viene a cuento, pero me da curiosidad de que le hicieron tus 5 favoritos para la Champions. Yo también la vi. Y tampoco la quería hacer. Pero ya que estás acá y te queda 1 minuto y medio, tus 5 candidatos a ganar la Champions. 5 candidatos, imagínate, no he empezado todavía todo listo. Yo creo que no va a ser muy distinto de los 5 que fueron antes, ¿no? O los que fueron la temporada pasada o la anterior a ella. Mario Chavarría se quiso la pregunta. Uno podría pensar en el Atlético de Madrid por encima de Real y Barça. En Inglaterra pensaría en el Liverpool, por mucho que venga de un gran cachetazo. En la Juventus, creo menos en esta temporada que la pasada. Creo mucho en el Bayern, pero muy poco en la posibilidad de 2 títulos seguidos y sobre todo si se juega normalmente la competencia. Y el Paris Saint-Germain, porque es cierto, perdieron en la última final, pero perder también es un ladrillo que ayuda a cimentar grandes construcciones. Y creo que el Paris Saint-Germain en la derrota se ha unido
y esto los puede hacer equipo más fuerte todavía. Yo para sumar a eso, y creo que aprovechando la experiencia del año pasado, Fer, y creo que tiene que ver con la evolución del atleta o del deportista y con todo lo que hemos hablado, uno arranca la temporada respondiendo esta pregunta desde el primer día y a todo nos pasa, y también hemos aprendido con el tiempo que el deporte en un año es un proceso, el fútbol es un proceso de evolución, y hoy, el que está hoy plantado en el máximo nivel como el máximo candidato, de acá a 7, 8 meses, puede llegar es otra historia. por situaciones, en una situación incómoda. Y alguien que hoy no es tenido en cuenta en un trabajo de equipo, en un trabajo de evolución como atleta, en un trabajo de perseguir un sueño de pasión, puede llegar dentro de 7, 8 meses a la etapa final de una Champions, posicionado en un lugar que hoy parece imposible. Bueno, es que pensemos, el Bayern, a esta altura, la temporada pasada, pocos habrían dado algo por ese equipo porque no se veía en ningún momento nada que pensara que había ahí adentro una unidad cohesionada de tal forma que podría llegar a conseguir el título. Y ahí está. Bueno, con tanto por ver en el deporte olímpico en los próximos meses, creo que es un buen ejemplo de entender que donde uno está hoy no es donde vas a estar siempre, sino puede ser un punto de inicio para donde vas a estar dentro de 7, 8 meses. Así es, Andrés, y a ti también darte muchísimas las gracias. Andrés decía que Fernando es capaz de narrar cualquier cosa, pero yo creo que ustedes sepan que Andrés es capaz de comentar de cualquier deporte también, porque sabe de absolutamente de todo. De todo. Muchísimas gracias, Andrés. Por decirte, Fernando, gracias de todo corazón por participar, de llevar este mensaje, y gracias a toditos ustedes por haberse unido a este cuarto webinar de Creando Sueños Olímpicos. Nos vemos en la próxima, y mientras tanto los seguiremos siguiendo a ustedes en ESPN todos los días, ya sea en fútbol, ya sea en los noticiarios, ya sea en los programas. Gracias. A ustedes. Un saludo muy grande para todos, gracias. Y los espero aquí en la playa. Chao.